46. La mujer yogi que nunca come. Señor, ¿hacia dónde nos dirigimos esta mañana? El señor Wright, que conducía el automóvil, desvió los ojos del camino el tiempo suficiente para dirigirme una mirada alegre y escrutadora. Día tras día se encontraba ante la incógnita de saber qué parte de Bengala iba a descubrir a continuación. Si Dios quiere, respondí devotamente, este camino nos llevará a conocer una octava maravilla del mundo, una santa mujer cuyo único alimento es el aire puro. Las maravillas se repiten después de Teresa Neumann. De todos modos, el señor Bright rió con entusiasmo e incluso aceleró la marcha del automóvil. Más datos asombrosos para su diario de viaje. Evidentemente, no se trataba del diario de un turista ordinario. Acabábamos de dejar atrás la escuela de Ranchi, pues nos habíamos levantado antes de la salida del sol. Además de mi secretario y yo, se sumaron a este viaje 3 amigos bengalíes. Todos bebimos el aire revitalizante, el vino natural de la mañana. Nuestro conductor guiaba el auto cuidadosamente entre grupos de campesinos madrugadores y carretas de 2 ruedas movidas lentamente por bueyes de enormes jorobas que se inclinaban como disputando el camino al intruso de sonora bocina. Señor, nos gustaría saber más acerca de la santa que ayuna de este modo. Su nombre es Giribala, informé a mis compañeros. La primera vez que oí hablar de ella fue a un profesor, Stitilal Nundi, que solía venir a la casa de Darpar Road a instruir a mi hermano Vishnu. Conozco bien a Giribala, me había contado Stiti Babu. Emplea cierta técnica yógica que la capacita para vivir sin alimento alguno. Yo era su vecino más próximo en Nawabganj, cerca de Ishapur, al norte de Bengala. Me propuse observarla de cerca y jamás hallé evidencia de que probara alimento alguno, líquido o sólido. Mi interés se incrementó hasta tal punto que finalmente me dirigí al Maharajá de Burdwan, rogándole que realizase una investigación. Él, maravillado por la historia, invitó a la santa a su palacio. Allí aceptó ella una prueba que se le propuso, permaneciendo 2 meses encerrada en una pequeña sección de la residencia del Maharajá. Posteriormente volvió al palacio, donde efectuó una visita de 20 días, después de los cuales se sometió a una tercera prueba de 15 días. El propio Maharajá me dijo que estos 3 rigurosos escrutinios lo habían convencido más allá de toda duda del asombroso poder de esa mujer y de su capacidad de no probar jamás alimento. Esta historia de Stiti Babu ha permanecido grabada en mi memoria durante más de 25 años, concluí. A veces, en América, yo pensaba si el río del tiempo se llevaría en sus aguas eternas a la yogini antes de que tuviera oportunidad de conocerla. Ahora debe de ser ya muy anciana. Ni siquiera sé si aún vive ni dónde, pero dentro de algunas horas llegaremos a Purulia. El hermano de la santa tiene una casa allí. Hacia las 10:30, en efecto, nuestro pequeño grupo conversaba con el hermano Lambodar Dey, un abogado de Purulia. Sí, mi hermana vive. Algunas veces permanece aquí conmigo, pero en estos momentos se encuentra en nuestra casa familiar, en Biur. Lambodar Babu contempló nuestro automóvil con aire dubitativo. Mucho me temo, Swamiji, que jamás automóvil alguno haya penetrado en el interior hasta un lugar tan lejano como Biur. Creo que sería mucho mejor que se resignaran ustedes al antiguo bamboleo de la carreta de bueyes. Uniendo sus voces, todo el grupo se lanzó en defensa del orgullo de Detroit, asegurando su lealtad hacia él. El Ford viene de Estados Unidos, le aclaré al abogado. Sería realmente vergonzoso privarle de la oportunidad de conocer el corazón de Bengala. Que Ganesa los acompañe, dijo Lambodar Babu, riendo, y luego añadió cortésmente, si llegan, estoy seguro de que Giribala se alegrará mucho de verlos a todos. Se aproxima ya a los 70 años de edad, pero continúa disfrutando de excelente salud. Dígame, señor, si es realmente cierto que jamás come. Le miré directamente a los ojos, esas reveladoras ventanas del alma. Es verdad. Su mirada era abierta y honesta. Por espacio de más de 5 décadas no la he visto probar un solo bocado. Si repentinamente el mundo se derrumbara, yo no me asombraría tanto como lo haría en el caso de ver a mi hermana comer. Todos nos reímos ante la improbabilidad de estos 2 acontecimientos cósmicos. Giribala nunca ha buscado una soledad inaccesible para sus prácticas de yoga, continuó diciendo Lambodar Babu. Ha vivido toda su vida rodeada por su familia y por sus amigos,
y todos están más que acostumbrados a su extraño estado. No existe uno solo de ellos que no se viera sumido en la más profunda estupefacción si viera que Giribala decidiese repentinamente comer algo. Mi hermana vive naturalmente en retiro, como corresponde a una viuda hindú, pero nuestro pequeño círculo de Purulia y de Viur sabe perfectamente que es una mujer excepcional en toda la extensión de la palabra. La sinceridad del hermano era manifiesta. Nuestro pequeño grupo le dio las más efusivas gracias y se dirigió de inmediato a Viur. Nos detuvimos en un puesto callejero para comprar curry y luchis, atrayendo a una multitud de pilluelos que se reunieron en torno del señor Bright para verlo comer con los dedos, según la sencilla usanza hindú. Un gran apetito nos impulsó a fortalecernos para las vicisitudes de una tarde que, aunque desconocida de momento, prometía ser bastante laboriosa. Nuestro camino se dirigía ahora hacia el este, a través de campos de arroz quemados por el sol, hacia la división Burdwan de Bengala. Marchábamos por caminos flanqueados por densa vegetación. Los trinos de los minas y de los bulbuls de adornado cuello brotaban de los árboles, que lucían grandes follajes y ramazones semejantes a una sombrilla. De vez en cuando nos topábamos con una carreta de bueyes, y el rini manju manju, que salía chillonamente de sus ejes y de los aros de hierro que guarnecían las ruedas, contrastaba en nuestras mentes con el swish swish de los neumáticos del automóvil sobre el aristocrático asfalto de las ciudades. «Dick, deténgase». Mi repentina petición provocó una tumultuosa protesta del Ford. Ese árbol de mango, sobrecargado de frutos, casi nos invita a gritos. Los 5 nos precipitamos como niños hacia los mangos que literalmente cubrían la tierra en torno al árbol. Este había derramado benévolamente los frutos según habían madurado. ¿Cuántos mangos nacerán y pasarán inadvertidos?, parafraseé yo, malogrando su dulzura sobre la dura tierra. No existe nada semejante en Estados Unidos, ¿eso, amigi?, rió Silas Mazumdar, uno de mis estudiantes bengalíes. No, admití pletórico de mangos y de felicidad. Cómo he extrañado este fruto en Occidente. Un cielo hindú sin mangos es algo inconcebible. Lancé una piedra e hice descender a una orgullosa belleza que se escondía en una de las más altas ramas. «Dick», pregunté entre bocado y bocado de ambrosía, templado por el cálido sol tropical. «¿Están todas las cámaras fotográficas en el automóvil?» «Sí, señor, en el compartimento del equipaje». Si Giribala es una verdadera santa, deseo escribir algo acerca de ella a mi retorno a Occidente. Una yogini de tales inspiradores poderes no debe vivir y morir desconocida, al igual que todos estos mangos. Media hora más tarde, aún me encontraba vagando en medio de aquella maravillosa paz silvestre. «Señor», hizo notar el señor Bright, «debemos encontrar a Giribala antes de la puesta del sol, a fin de tener suficiente luz para tomar las fotografías». Y luego añadió con una sonrisa: «Los occidentales son muy escépticos y no podemos esperar que crean en una dama tan importante de la que no existen fotografías». Este trocito de sabiduría era indiscutible. Volví la espalda a la tentación y entré de nuevo en el automóvil. «Tiene usted razón, Dick», suspiré mientras partíamos con rapidez. «Me veo obligado a sacrificar el paraíso de los mangos en pro del realismo occidental. Debemos obtener fotografías». El camino empeoraba cada vez más. Las arrugas formadas por los surcos y los resecos y accidentados barrizales semejaban los tristes achaques de la vejez. Ocasionalmente, el grupo descendía del automóvil para facilitar al señor Bright el manejo del mismo, y los 4 empujábamos el vehículo por la parte trasera. «Lambodar Babú dijo la verdad», reconoció Silas. «El auto no nos lleva a nosotros llevamos el auto». El tedio de nuestros ascensos y descensos del automóvil era de vez en cuando interrumpido por la aparición de una aldea, cada una de las cuales constituía una escena de pintoresca simplicidad. Nuestro camino serpenteaba entre bosques de palmeras, entre antiguos y prístinos pueblecillos, anidados en la sombra de la selva, anotó el señor Bright en su diario de viaje, bajo la fecha del 5 de mayo de 1936. Las chozas de barro y techo de paja son en extremo fascinantes, todas con alguno de los nombres de Dios en la puerta. Numerosos niños de corta edad, desnudos, que jugaban inocentemente, acudían a vernos pasar, o bien huían alocadamente ante el ruidoso carruaje negro que atravesaba la paz de su poblado y que se movía sin necesidad de bueyes.
Las mujeres se conformaban con espiarnos desde la sombra, en tanto que los hombres, perezosamente tendidos bajo los árboles a la vera del camino, nos miraban vagamente curiosos dentro de su indiferencia. En cierto lugar, todos los pobladores se bañaban alegremente en un gran estanque con sus vestiduras, cambiando luego las mojadas por otras secas. Las mujeres acarreaban agua para sus casas en grandes recipientes de bronce. El camino nos condujo por montes y riscos como en alegre batida. Brincamos y nos balanceamos, nos hundíamos en pequeños arroyos. Nos veíamos obligados a los rodeos a causa de trechos de camino sin terminar. Nos deslizamos por cauces de ríos secos y arenosos y finalmente, alrededor de las 5 de la tarde, nos encontramos cerca de nuestro destino, Bior. Este diminuto pueblo, en el interior del distrito de Bankura, escondido entre la protección del denso follaje, es inaccesible a los viajeros durante la estación de las lluvias, nos dijeron, cuando los riachuelos se convierten en torrentes iracundos y los caminos, como serpientes, parecen arrojar montañas de barro. Solicitando un guía entre un grupo de fieles que regresaban a su hogar, después de sus oraciones en el templo, situado en el camino solitario, nos vimos acosados por una docena de muchachos, escasamente vestidos, que treparon a ambos lados del auto, ansiosos de conducirnos a la casa de Giri Bala. El camino nos llevó hacia una arboleda de palmeras de dátiles que ocultaba un grupo de chozas de barro, pero antes de que hubiéramos llegado a ellas, el Ford se ladeó momentáneamente en un ángulo peligroso y quedamos inclinados. La angosta vereda atravesaba charcos, surcos profundos, agujeros y siempre por entre frondosos árboles. El auto quedó atascado en un grupo de arbustos, luego sobre un montoncillo de tierra, lo que requirió que despejáramos ese obstáculo. Continuamos cuidadosamente, pero de pronto la senda se interrumpió por un macizo de matorrales en medio del camino, que hizo que nos desviáramos por un escarpado terraplén hasta acabar en un estanque seco, para salir del cual hubo que abrir paso excavando y eliminando las obstrucciones. Una y otra vez el camino parecía intransitable, pero debíamos seguir adelante. Amablemente los muchachos consiguieron palas y derribaron los obstáculos, las bendiciones de Ganesha, mientras cientos de niños, con sus padres, nos contemplaban con asombro. Muy pronto conseguimos abrirnos caminos sobre aquellos senderos de la antigüedad, mientras las mujeres nos contemplaban desde las puertas de sus chozas, con los ojos muy abiertos. Los hombres nos seguían a los lados del auto y detrás de nosotros, y los niños acudían de todas partes para aumentar la procesión. Quizás nuestro Ford era el primer automóvil en recorrer esos parajes, donde el sindicato de transporte de carretas de bueyes debía de ser omnipotente. ¡Qué sensación la que creamos! Un estadounidense conduciendo a un grupo de viajeros y todos a bordo de un ruidoso automóvil, invadiendo la inmemorial paz y santidad de las aldeas. Deteniéndonos en un estrecho camino, nos encontramos a unos 30 metros de distancia de la casa ancestral de Giri Bala. Todos sentimos la emoción del éxito, después de la áspera lucha con el camino y de un viaje que coronábamos con tan ingrato final en el último tramo, repleto de dificultades. Nos aproximamos a un edificio grande, de 2 pisos, construido de ladrillo y revogado con argamasa. La construcción se destacaba sobre las chozas de los alrededores, y según testimoniaban los característicos andamios y marcos de bambú, se encontraba en reparación. Llenos de una impaciente y febril emoción y de oculto regocijo, nos detuvimos ante las puertas abiertas de la casa de aquella mujer que, por un don del Señor, no necesitaba alimentarse. Los pobladores permanecían con la boca abierta, jóvenes y viejos, desnudos y vestidos, mujeres cautelosas, pero también inquisitivas, y hombres y niños, sin rubor alguno, permanecían firmes tras nosotros, empeñados en pisarnos los talones y no perder nada del espectáculo sin precedentes. Muy pronto una pequeña figura apareció en el umbral de la puerta. Giri Bala. Estaba envuelta en una tela de seda, de color de oro opaco. Según la usanza de la India, se acercó con modestia y con un ademán vacilante, mirándonos tímidamente por debajo del pliegue superior de la tela de su swadeshi. Sus ojos brillaban como rescoldos en la sombra que producía en su rostro la prenda de su cabeza. Todos nos vimos arrebatados por un rostro
lleno de bondad y benevolencia extraordinarias, un rostro de positiva identidad con Dios, de absoluta comprensión, libre de las manchas del apego por las cosas terrestres. Tímidamente se acercó y consintió en silencio que le tomáramos fotografías y películas. Con actitud paciente y humilde, soportó los preparativos exigidos por nuestras técnicas fotográficas de ajuste de las posturas y modulación de la luz. Finalmente, obtuvimos para la posteridad muchas fotografías de la única mujer en el mundo que se sepa haya podido vivir más de 50 años sin comer ni beber. Teresa Neumann, por supuesto, ha ayunado desde 1923. La expresión de Kiribala era sobre todo maternal, mientras estaba ante nosotros, completamente cubierta por la suelta y ondulante vestidura, sin que se viera de su cuerpo nada, excepto el rostro con la mirada baja, sus manos y sus pequeños pies. Un rostro de extraña paz y de inocente serenidad. Los labios anchos y temblorosos, como los de una niña. Una nariz femenina, los ojos angostos y brillantes, y una sonrisa pensativa. La impresión que el señor Wright tuvo de Kiribala fue compartida por mí. La espiritualidad la envolvía, al igual que su velo de suave brillo. Ella hizo un pranam ante mí, la forma acostumbrada de saludo de la persona de hogar cuando se encuentra en presencia de un monje. Su sencillo encanto y su sonrisa tranquila nos proporcionaron una bienvenida más dulce que la mejor pieza oratoria. Nuestro viaje, polvoriento y lleno de dificultades, quedaba olvidado. La pequeña santa se sentó en el pórtico con las piernas cruzadas. Aunque mostraba las naturales señales de su avanzada edad, no se hallaba demacrada. Su piel, aceitunada, había permanecido limpia y saludable, y su tono era nítido. «Madre», dije en bengalí, «durante más de 25 años he pensado con ansiedad en el momento de esta peregrinación. Oí hablar por primera vez de su sagrada vida a Astiti Lal Nondi Babu». Ella asintió, en señal de reconocimiento. «Sí, mi buen vecino de Nawabganj. Durante estos años he cruzado los mares, pero nunca he olvidado mi plan de poderla ver algún día. El drama sublime que de modo tan modesto está viviendo usted aquí debe ser conocido y proclamado ante un mundo que ha olvidado el divino alimento interior». Durante un instante ella levantó los ojos, sonriendo con sereno interés. «Baba, reverenciado padre, sabe lo que es mejor», contestó humildemente. Me sentía feliz de que ella no se hubiese considerado ofendida. Uno nunca sabe cómo van a reaccionar los yogis o las yoginis ante la idea de la publicidad. Por lo general la evitan, deseando continuar en silencio la profunda búsqueda del alma. Cuando llega el momento, una autorización interna les hace ofrecer sus vidas abiertamente para beneficio de las almas que buscan la verdad. «Madre», continué, «perdóneme entonces por abrumarle con tantas preguntas. Le suplico que responda solamente aquellas que desee. Sabré comprender su silencio». Ella extendió las manos en un gesto de cortesía. «Responderé gustosa, por más que me considero demasiado insignificante para ofrecer respuestas satisfactorias». «Oh, no, insignificante no», protesté sinceramente. «Usted es una gran alma». «Soy una humilde servidora de todos». Y agregó de un modo singular: «Me gusta en extremo cocinar y alimentar a los demás». «Extraño pasatiempo», pensé yo, para una santa que jamás come. «Dígame, madre, quiero oírlo de sus propios labios. ¿Vive usted sin probar jamás alimento alguno?» «Sí, es verdad». Permaneció en silencio durante algunos momentos. Su siguiente comentario reveló que había estado haciendo cálculos mentales durante ese lapso. Desde la edad de 12 años y 4 meses hasta mi presente edad de 68, o sea, durante un periodo de más de 56 años, no he probado alimento ni bebido líquido alguno. ¿No siente jamás la tentación de probar alimentos? Si experimentara algún deseo de comer, me vería, sin duda, obligada a hacerlo. Con sencillez y no obstante de un modo regio, expresó esta verdad axiomática, bien conocida, por cierto, en un mundo que gira en torno a 3 comidas al día. «Pero usted se alimenta de algo».
Mi tono contenía un cierto aire de protesta. Desde luego. Sonrió, en rápida comprensión. Su nutrición se deriva de las más sutiles energías provenientes del aire y de la luz solar, y del poder cósmico que recarga su cuerpo de energía a través del bulbo raquídeo. Baba lo sabe. Una vez más, había expresado su conformidad con su manera suave y calmada. Madre, reláteme algo acerca de los primeros años de su vida. Hay en ello un gran interés para toda la India e incluso para todos nuestros hermanos y hermanas de allende los mares. Giribala hizo a un lado su reserva habitual y se dispuso a hablar con animación. Así sea. Su voz era baja y firme. Yo nací en estas selváticas regiones. Mi niña nada tiene de excepcional, aparte de que durante mis primeros años me dominaba un insaciable apetito. Fui desposada cuando tenía unos 9 años. Niña, solía decirme mi madre, trata de gobernar tu gula. Cuando llegue el momento en que te veas obligada a vivir entre extraños con la familia de tu marido, ¿qué van a pensar de ti si ven que tus días solo están dedicados a tu preocupación por comer? La calamidad que ella había previsto se realizó. Contaba solamente 12 años cuando me reuní con la familia de mi marido en Nawabganj. Mi suegra solía avergonzarme mañana, tarde y noche por mis hábitos de glotonería. En realidad sus reprimendas eran bendiciones disfrazadas, puesto que supieron despertar mis tendencias espirituales adormecidas. Cierta mañana me ridiculizó sin misericordia. «Voy a demostrarle muy pronto», le dije yo entonces, sintiéndome profundamente herida, «que no volveré a tomar alimento alguno mientras viva». «Vaya», mi suegra se rió con desdén, «¿y cómo podrás vivir sin comer si ni siquiera puedes vivir sin comer demasiado?» Esta observación era incontestable. No obstante, una férrea resolución se había apoderado de mi espíritu. Buscando un lugar apartado, me dirigí a mi Padre Celestial. «Señor», oré incesantemente, «envíame un gurú que me enseñe a vivir de tu luz y no de los alimentos de la tierra». Un divino éxtasis se apoderó de mí. Guiado por un beatífico embeleso, me dirigí al Ghat de Nawabganj en el Ganges. En el camino hallé al sacerdote de la familia de mi esposo. «Venerable señor», le dije confiadamente, «¿podría indicarme cómo puedo vivir sin comer?» Él se quedó mirándome sin pronunciar palabra. Finalmente me habló de un modo consolador. «Niña», dijo, «venga al templo esta tarde. Dirigiré una ceremonia védica especial para ti». Esta ambigua respuesta no era lo que yo buscaba. Continué mi camino hacia el Ghat. El sol de la mañana penetraba las aguas. Me purifiqué en el Ganges como si estuviera ante la perspectiva de alguna iniciación sagrada. Al salir del río, envuelta en mis empapadas ropas, mi maestro, en la plena luz del día, se materializó ante mí. «Pequeña, querida mía», dijo con una voz de amante compasión, «soy el gurú enviado por Dios para satisfacer tus ardientes plegarias. Él se ha conmovido profundamente por el carácter tan singular de tu petición. Desde hoy vivirás exclusivamente de la luz astral, y todos los átomos de tu cuerpo se verán alimentados por la corriente infinita». Giribala guardó silencio. Yo tomé el lápiz y el cuaderno de notas del señor Bright y escribí en inglés algunos datos que le informarían de las palabras de la santa. Ella reanudó su relato con voz apenas audible. El Ghat estaba desierto, pero mi gurú esparció alrededor de ambos un aura de luz protectora a fin de que no nos viéramos molestados por otros probables bañistas. Me inició en una técnica de cría que libera al cuerpo de la dependencia de los alimentos burdos de los mortales. La técnica incluye el empleo de cierto mantra y un ejercicio respiratorio más difícil del que cualquier persona normal podría practicar. No hay de por medio ninguna magia ni medicina, nada más que la cría. A la manera del periodista norteamericano, que sin saberlo me había enseñado sus procedimientos, pregunté a Giribala sobre muchos asuntos que pensé serían de interés para el mundo. Me dio paulatinamente la siguiente información. Nunca he tenido hijos. Hace ya muchos años que me convertí en viuda. Duermo muy poco, ya que dormir y velar son para mí la misma cosa. Medito por la noche y durante el día atiendo mis deberes domésticos. Apenas si siento el cambio de clima de estación a estación. Jamás he estado enferma, ni he padecido ninguna dolencia.
Cuando me hago daño accidentalmente, experimento muy poco dolor. No tengo excreciones corporales. Puedo controlar los latidos de mi corazón y mi respiración. A menudo veo, en forma de visiones, a mi gurú y a otras almas elevadas. Madre, pregunté, ¿por qué no enseña a otros el método de vivir sin necesidad de comer? Mis ambiciosas esperanzas para los millones de hambrientos en el mundo fueron prontamente destrozadas. No. Ella sacudió la cabeza. Mi gurú me ordenó, de modo muy estricto, que no divulgara el secreto. No es su deseo interferir en el drama de la creación de Dios. Los agricultores no me agradecerían que yo enseñara a las personas a vivir sin comer. Los ricos y delicados frutos yacerían en el suelo sin utilidad alguna. Parece que la miseria, el hambre y la enfermedad es el flagelo de nuestro karma, que finalmente nos conduce a buscar el verdadero sentido de la existencia. Madre, dije lentamente, ¿con qué fin ha sido usted elegida para vivir sin necesidad de alimentos? Con el propósito de demostrar que el hombre es espíritu. Su faz resplandeció de sabiduría. Para demostrar que mediante el desarrollo espiritual, el hombre puede gradualmente aprender a sustentar su vida de la luz eterna y no de los alimentos. La santa se sumió en un estado de profunda meditación. Su mirada se tornó introspectiva. Las gentiles profundidades de sus ojos perdieron toda expresión. Entonces dio un suspiro característico, el preludio del trance estático, del estado sin aliento. Por un momento había volado al reino donde no existen las preguntas, el cielo de la felicidad interior. La oscuridad tropical había caído ya. La luz de una pequeña lámpara de petróleo parpadeaba sobre las cabezas de algunos aldeanos que reposaban silenciosamente en las sombras. Las fugitivas luciérnagas y las distantes lámparas de aceite de las chozas tejían caprichosos dibujos en la aterciopelada noche. Era la dolorosa hora de la partida. Un lento y tedioso viaje esperaba al pequeño grupo. Iribala, dije, cuando la santa abrió los ojos, por favor, obséquime con un recuerdo suyo, un simple trozo de uno de sus saris. La santa regresó muy pronto con un trozo de seda de Benarés, extendiéndolo en su mano, mientras repentinamente se postraba en el suelo. Madre, dije con reverencia, mejor permítame a mí tocar sus benditos pies.